Hola, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Estamos haciendo un pulpo gigante. En el primer vídeo hemos hecho este círculo enorme para el comienzo de la cabeza de nuestro bichito. Ahora vamos a continuar. Estamos ya hemos finalizado con la vuelta 20. Con la vuelta 22, haciendo 20 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 6 vueltas sin aumentos, un punto en cada punto. Entonces, de igual forma marcamos nuestro primer punto para saber dónde comienza nuestra vuelta, porque como trabajamos en espiral, así como en un caracol, todo seguido, no trabajamos con vueltas cerradas. Entonces, a menos que marquemos, nos queda un poquito difícil distinguir dónde comienza, dónde acaba. ¿Eh? Bien, ahora vamos haciendo un punto en cada punto. Ya no hacemos más aumentos. Y de esa forma vamos a hacer 6 vueltas. Entonces yo, para saber que llevo 6 vueltas, lo que suelo hacer es poner una hebrita aquí, que por ejemplo vamos a poner un pedacito de hilo y lo vamos a colocar aquí, porque esta es nuestra primera vuelta de, de puntos, ya un punto en cada punto, sin aumentos. Entonces le vamos a poner esta hebrita aquí. Y así sabemos que esta es nuestra primera vuelta sin aumentos. Y así vamos contando las 6 vueltas. Es que si no, nos puede quedar un poquito más difícil de distinguir dónde están las 6 vueltas. O hacemos una vuelta, tenemos que dejar el trabajo y tal, y luego no nos acordamos si llevamos una, si llevamos dos. ¿eh? De esta manera nos ponemos ahí ese pequeño recordatorio y nos ayuda un poquito a controlar. Bueno, yo voy a hacer esas 6 vueltas y vuelvo contigo, ¿vale? Y una vez hechas las 6 vueltas, yo cuento desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el aspecto que tiene mi trabajo. La siguiente vuelta vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a hacer 20 puntos y una disminución. Tengo el primero ya en el marcador. Sigo contando 2, 3 hasta 20. Tengo 19. Este hace 20 puntos. Y ahora, para la disminución, vamos a coger la hebra delantera de los siguientes 2 puntos. Cerramos como uno solo y cerramos el punto. A partir de aquí volvemos a contar 20 puntos. De nuevo tengo 19 puntos, el que hace 20, el siguiente vuelvo a cerrar, cogiendo la hebra delantera del punto y del punto siguiente. Cierro los dos como uno solo y cierro el punto. Y vuelvo a contar 20. Así lo vamos a hacer a toda la vuelta. ¿Bien? Y comenzamos la vuelta 31 con 19 puntos y una disminución. Aquí marco yo mi primer punto. Sigo contando 2, 3 hasta 19. Tengo 18, este hace 19 y hago la disminución con la hebra del frente, cierro los dos en uno solo y cierro el punto.
y vuelvo a comenzar contando los 19 puntos. Así vamos a hacer toda la vuelta y al final tendremos 120 puntos. La vuelta 32 vamos a hacer 18 puntos y una disminución. Comenzamos aquí. Y haciendo esta vuelta acabaríamos teniendo 114 puntos. Y ahora aquí contamos 18 puntos. Llevo 3, 4, así hasta 18. Tengo 17, 18, disminución. De nuevo recuerden, la disminución escogiendo el medio punto del frente, la hebrita del frente. Cogemos un punto, cogemos el otro, cerramos los dos juntos y cerramos el punto. Volvemos a contar 18 y volvemos a repetir disminución. Esa es la secuencia para toda la vuelta. La vuelta 33 la vamos a hacer de un punto en cada punto. Aquí no hacemos disminuciones, sino que vamos tejiendo un punto en cada punto. Toda la vuelta. En la vuelta 34 vamos a hacer 17 puntos, una disminución. Ya tengo uno, voy contando hasta 17, emplazo la disminución y esa secuencia es la que repetimos. 17 puntos, una disminución. Y al final vamos a tener 108 puntos. En la vuelta 35 haremos 16 puntos y una disminución. Primer punto marco y a partir de aquí voy contando hasta 16 y emplazo la disminución y esa secuencia la vamos repitiendo a lo largo de la vuelta y acabaremos con 102 puntos. Y la vuelta 36 vamos a hacer un punto en cada punto. Aquí no hay disminuciones, es un punto en cada punto toda la vuelta. La vuelta 37 vamos a hacer 15 puntos, una disminución. Y al final tendremos 96 puntos. Esa es la secuencia para esta vuelta. 15 puntos, una disminución. Ahora comenzamos la vuelta 38. Y vamos a hacer un punto en cada punto hasta la vuelta 41, es decir, 4 vueltas. 4 vueltas donde no vamos a hacer disminuciones, sino que vamos a hacer un punto en cada punto. Y recuerdan como hicimos antes, que pusimos aquí una hebrita para marcar dónde comienzan nuestras 4 vueltas. Así es más fácil luego de contarlas. Vuelta 42. Aquí vamos a hacer 14 puntos y una disminución. Ya tengo 1 en el marcador, 2, 3, voy contando hasta 14. Tengo 14 puntos y hago la disminución. Y esto mismo es lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Y al final tendremos 90 puntos. La vuelta 43 la vamos a hacer un punto en cada punto en toda la vuelta.
Así que aquí no hacemos disminuciones, solo un punto en cada punto. En la vuelta 44 vamos a hacer 13 puntos, una disminución. Al final tendremos 84 puntos y la siguiente vuelta la vamos a hacer de un punto en cada punto. Así que yo voy a hacerlo y volvemos. La vuelta 46 haremos 12 puntos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 78 puntos. Luego la siguiente vuelta haremos un punto en cada punto. En la vuelta 48 bajamos a 11 puntos, una disminución y la siguiente vuelta, que sería la vuelta 49, pues la haríamos de un punto en cada punto. Eso serían 72 puntos, 11 puntos, una disminución, al final 72 puntos. Bueno, voy a hacer las dos vueltas y seguimos. Y estamos ya en la vuelta 50. Aquí nos corresponden 10 puntos, una disminución. Así, ya tenía aquí los 10 puntos hechos, hacemos la disminución, repetimos esto en toda la vuelta y acabaremos con 66 puntos. La siguiente vuelta, la vuelta 51, pues haremos un punto en cada punto. A ver, en la vuelta 52 hice 9 puntos y una disminución. Y me quedé con 60 puntos. A continuación he hecho 4 vueltas de un punto en cada punto. Nuestra siguiente vuelta, que va a ser la vuelta 57, vamos a hacer 14 puntos y un aumento. Aquí tengo 14 puntos. En el siguiente, pues lo que hago son 2 puntos juntos en el mismo punto. Volvería a contar 14 puntos y un aumento de nuevo hacia todo alrededor. Al final tendremos 64 puntos. Y ahora las siguientes dos vueltas, 58 y 59, haremos un punto en cada punto. Ahora en estas vueltas es la ocasión para nosotros contar y ver si tenemos los 64 puntos. Si nos falta un punto, nos sobra un punto en esa vuelta, podemos corregirlo. No hay que desbaratarlo, todo si es un punto. Un punto no se va a apreciar mucho la diferencia. Que tejiendo nos hemos comido un puntito. Pues haríamos un aumento al final de la vuelta. Que tenemos un punto de más, pues hacemos una disminución al final de la vuelta. Y luego ya la siguiente vuelta, la 59, pues ya la tendríamos corregido el fallo. Cuando se trata de un solo punto, pues la verdad es que se puede corregir fácil. Bien, yo voy a hacerlo y seguimos. Y con esto hemos acabado de tejer la cabeza del pulpo. En mi caso ha tomado 180 gramos de este hilo. Luego dependerá del tipo de hilo que cada uno utilice, pues pesará más o pesará menos. Vamos a cortar aquí la hebrita. Y esto ya lo cerramos. Y ahora llega la hora del relleno. Vamos a rellenar esta cabezota. Pues así es como se ve la cabeza. Es bastante grande.
una vez rellena. Aquí le podemos meter un poquito más de relleno, pero después. Es bastante grandotota. Bueno, es un pulpo gigante. Una vez le metemos el relleno, le vamos dando forma, para que no nos queden así bultitos y tal. Bien, a continuación lo que vamos a hacer son unos donuts para enmarcar sus ojos. Y para eso vamos a hacer 21 cadenetas. Hacemos aquí el inicio, ese no cuenta. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, hasta 21. Cuando ya tenemos las 21 cadenetas, nos aseguramos de que la ponemos derechita, que no se nos tuerce ni voltea. Y en el primer punto de la cadeneta, aquí lo cerramos en un círculo. Hacemos un primer punto y para eso vamos a ponerle el marcador. Hacemos un punto, 2 y un aumento. Aquí eso es lo que vamos a hacer: 2 puntos, un aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos juntos en un mismo punto. Al final tendremos 30 puntos. He dicho 30 puntos, pero no son 30 puntos, son 28. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento a todo alrededor. Y aquí acabaremos con 35 puntos. 1, 2, 3, 2 puntos juntos, que es lo que forman el aumento. Ups. Y así hasta el final. 3 puntos, un aumento. En la vuelta 4 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Llevamos 2, 3, 4, aumento. 1 y 2 juntitos. Lo vamos a hacer a todo alrededor y quedaremos con 42 puntos. Para la vuelta 5 y 6, un punto en cada punto. Marcamos y vamos tejiendo 2 vueltas completitas de un punto en cada punto. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos, una disminución. El primer punto ya está aquí. 2, 3, 4, disminución. Cogiendo la hebrita del frente. 1, 2, 3, 4, disminución. Y volveríamos a tener 35 puntos al final. Vuelta 8, 3 puntos y una disminución. Tengo uno en el marcador, 2, 3, disminución. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, disminución, ¿vale? Hasta el final. Toda la vuelta. Entonces al final volvemos a tener los 28 puntos. Así. Ya se va formando poquito a poquito, ya se va formando este círculo. Y en la vuelta 9 pues ya haremos 2 puntos, una disminución. Tengo 2 puntos, disminución. Así a todo alrededor. 2, disminución.
Este es el aspecto que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra larguita porque vamos a unir los dos bordes y lo vamos a ir rellenando también al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer con aguja lanera, vamos a ir uniendo estos dos bordecitos. Cogemos uno de aquí y al frente. Y ahora por este lado cogemos el siguiente punto y lo unimos con este. Este con este. Cuando ya tenemos un pedacito cerrado, le vamos a ir poniendo el relleno. Por ejemplo, ahora. Lo vamos poniendo de a poquito, trocitos chiquitos, y vamos introduciendo el relleno. Cerramos otro poquito. Así lo vamos a ir haciendo hasta que lo tengamos todo cerrado y relleno. Ahora, otro poquito. Y lo vamos acomodando. Voy a empujar por este lado, aquí, por este lado, ahí, así. Un poquito más. Este es el proceso, ¿vale? Para no alargar demasiado el tiempo de grabación. De esta manera vamos a ir haciendo todo el círculo. Cuando ya lo hemos cerrado todo y rellenado, le damos un poquito de forma, porque claro, esto a veces hay que ayudarle. Y esto ya podemos anudar aquí de esta forma y perder la hebra por el interior. Aquí vamos a dar otra pasada porque este hilo tiene se desliza muy fácil, entonces lo vamos a afianzar bien. Bueno, pues igual que hemos hecho hacemos un segundo para los dos ojos. Y ahora vamos con el detalle del ojo. Yo estoy usando fieltro, un círculo que cubra un poquito, un poquito más grande que el huequito de aquí. Si no tienes fieltro, lo quieres hacer tejido, lo puedes hacer tejido también. Siguiendo la secuencia habitual de inicio con anillo mágico de 6 puntos, segunda vuelta 6 aumentos, tercera vuelta 1 punto 1 aumento, la siguiente 2 puntos 1 aumento, 3 puntos 1 aumento, hasta obtener el círculo del tamaño que se adecue al donut que hemos tejido. Ahora, con hilo de bordar, pero si no tienes hilo de bordar o lo haces tejido, lo puedes hacer con una hebra del mismo hilo con el que usas para tejer en color amarillo. Le vamos a hacer aquí una línea. Ups. Aquí. Y aquí.
Le voy a dar 2 pasadas. Lo doblo así para ubicarme en el centro más fácilmente. Así. Le voy a dar otra pasadita. Yo estoy poniendo el hilo de bordar en doble hebra. Pero ya te digo que si no tienes hilo de bordar, pues puedes usar un hilo normal de costura o una hebra del hilo con el que tejemos. Le he dado 2 pasadas y ahora simplemente anudo aquí por detrás, porque esto no se va a ver. Esta parte no se verá. Esto queda en el interior. Ups. Listo. Le corto los sobrantes. Y esto lo vamos a ubicar de esta manera. Tal que así. Esto, si lo haces tejido, pues lo puedes coser. El fieltro no es muy aparente para coser porque se deshace. Entonces yo lo voy a pegar con silicona para que quede el ojito un poquito así, saliente, con un pequeño volumen. Ups. Bueno, lo voy a pegar. Y una vez está pegado, este huequito lo vamos a rellenar aquí con un poquito de relleno. Voy a ponerle un poquito más así, para que el ojito le dé volumen. Si no, queda como muy plano, hundido, y entonces no se ve tan bonito. Listo, esto sería un ojito. Haríamos de igual forma el segundo y ya lo que nos queda es ubicarlo en el pulpo. Y lo voy a poner primero con alfileres para poder ubicar mejor el lugar donde pienso que se ve mejor. Así, primero lo pillamos con alfileres antes de coserlo, porque así podemos corregir. Un ojito iría ahí y el otro pues lo pondríamos a la misma altura. Nos guiamos un poco por las vueltas y probamos de esta forma hasta que no lo veamos bien, que ha quedado bien, pues no pasamos a coser, porque si no luego va a ser bastante difícil de corregir y podemos hacer un estropicio. Bien, los ojitos quedarían más o menos de esta forma. A ver que la cámara lo capte. Entonces, yo los he colocado a una altura. Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Contando desde el final, colocamos el donut y con una separación entre uno y otro de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Si lo quieren más separado, si les gusta verlo más separado los ojos o menos, ahora es el momento de corregir. Una vez ya los tenemos bien ubicados, ya pasamos a coser. Para coser el ojo, hemos enhebrado aquí una aguja lanera con una hebra larguita y vamos a comenzar por aquí. Sacamos nuestra agujita y dejamos una hebra aquí colgando.
y comenzamos dando puntadas. Cogemos abajo y cogemos un poquito de arriba, una vuelta de arriba. No sé si se ve, porque esto es muy grande, el espacio que tengo es pequeño. Cogemos abajo, volvemos un poquito atrás, cogemos abajo y cogemos una vueltita de arriba. Así le vamos a dar toda la vuelta. Nos vamos un poquito atrás. Si lo quieren pegar con silicona, también lo pueden pegar con silicona. Yo ya en algún momento os he explicado que la silicona, yo casi que prefiero coser, porque la silicona se pone muy dura y si tengo que corregir, pues es más complicado porque se queda manchado. La silicona tiene ese problemita, pero si ustedes son diestras con la silicona, pues también pueden ponerlo con silicona. Bien, yo estoy bordeando todo el ojo y le vamos a dar 2 pasadas, ¿eh? Cuando haya dado toda la vuelta y haya vuelto al inicio, le volveré a dar una segunda pasada para que quede bien fijo, que no se nos quede luego el ojito colgando, que quedaría feo. Ahí. No sé si pueden apreciarlo. Voy cosiendo. Así. Y vuelvo atrás un poquito. Y vuelvo a dar la puntada. Ups. Aquí quiero que salga aquí. Si no me deja, pues lo hago de esta forma. Ups, ya no se ve. Aquí. Volvemos atrás y cogemos ahí. Así poco a poco hasta dar toda la vuelta y luego le daremos otra vueltita más. Cuando ya he llegado a la segunda vuelta, le he dado 2 vueltas cosiendo alrededor. La segunda vuelta, pues ya aquí lo que hacemos es pasar la aguja otra vez al interior con el cabito que dejamos. Hacemos aquí unos nuditos para que quede fijado y esta hebra la dejamos dentro, nos sirve de relleno también. Ahí. Bueno, pues ya tenemos los ojitos colocados. Qué mono y qué grandototes, todo cabezón. Bueno, pues el siguiente paso ya van a ser los tentáculos.